No, el mercado ya está cerrado, salvo esas opciones de futbolistas sin equipo, profesionales. Entonces, bueno, no espero movimientos. Si por lo que fuera llegara algo de última hora y llegara alguna sorpresa de última hora, pues bienvenida será. Pero si no, pues como digo siempre, con lo que tenemos daremos la cara como la estamos dando. Creo que es de valorar también la gente que tenemos aquí, que lleva todo el año con nosotros, que ha decidido continuar todo el año con nosotros. Así que, repito, si llega algo, pues perfecto, y si no, a pelear con lo que tenemos, que creo que estamos dando el nivel. Sí, yo creo que entramos en una fase de la temporada en la que parece que, bueno, tanto fuera como en casa, sobre todo aquí en casa, que nos costó encontrar o dar con la tecla. Creo que los últimos 3 partidos aquí en casa han sido buenos, es buena línea, y creo que ahora toca pues seguir profundizando en la idea, seguir trabajando en ella, no pegar ni tumbos ni vaivenes ahora que parece que hemos encontrado la senda correcta aquí en casa. Así que esa es la línea a seguir, trabajar en lo que llevamos semanas y meses haciendo bien para seguir construyendo, intentar hacer de Ganzábal pues un lugar donde los rivales no se sientan cómodos y donde no se escapen puntos. No, para nada. Creo que el Fabril, pues además con un partido menos como tiene por el aplazado contra el Compostela, yo creo que es de los filiales de la categoría, sin menospreciar por supuesto a ninguno, pero creo que es el que mejor fútbol practica. Creo que le dan continuidad a lo que antes hacían con Óscar, con el míster, lo hacen ahora con Manuel Pablo. Creo que tienen también una identidad muy definida y como todos los filiales no se preocupan en cierto modo de los rivales, porque se preocupa más por ellos, ponen el foco más en el trabajo de ellos. Entonces, no varían su forma de jugar en exceso en función de un rival u otro. Así que esperamos un Fabril que venga aquí a hacer su juego, a intentar ser protagonista, y cuando tienes un equipo que quiere tener el balón, pues yo creo que la mejor manera de defender es intentar quitarles el balón. No siempre va a ser posible. Las veces que lo consigamos, pues perfecto, y cuando no sea así, pues defender como defendemos nosotros, que creo que es una de nuestras señas de identidad: defender bien el área, ser fuertes, solidarios, y a partir de ahí pues intentar ganar el partido. Sí, ellos al final pues son un bloque, son un equipo que para ser un filial trabaja muy bien como equipo, pero sí que es verdad que también, como todo filial, pues tiene futbolistas y tiene individualidades que decantan partidos, como Kevin Sánchez arriba, como Guerrero, Alfaro, futbolistas que si no se tuerce la cosa, pues creo que más pronto que tarde vamos a verlos, o ya los hemos visto en el primer equipo del Depor, en el fútbol profesional, y que repito, que creo que hay que tenerlos en cuenta y hay que tenerlos vigilados, porque en partidos igualados, como son todos los de esta categoría, prácticamente todos, son futbolistas que en una acción individual pues te pueden decantar un partido.